Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. Hoy veremos el tema 1.7, primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Recordemos que cuando nos referimos a un triángulo rectángulo, eso significa que uno de sus ángulos es recto, exacto. ¿Qué nos pide el problema? Demuestra que si en los triángulos ABC y A'B', C' se cumple que el ángulo CAB, que es este, es igual al ángulo C'A'B', que es este, y que el ángulo ABC es igual al ángulo A'B', C' y es igual a 90 grados. Los ángulos de 90 grados se denotan con un cuadrito. Y que AC, es el lado AC, veámoslo en el primer triángulo, es igual al lado A'C' del segundo triángulo, entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C'. Veamos. Hay un ángulo de 90 grados. Tenemos el ángulo A y A' que son congruentes. ¿Eso significa entonces que el ángulo C y C' tendrían que ser iguales? Claro que sí, porque el ángulo B y B' siempre van a ser de 90 grados. Entonces, si los ángulos A y A' son iguales, significa que C tiene que ser igual al ángulo C'. Veamos. Como el ángulo CAB es igual al ángulo C', A'B' y los triángulos son rectángulos, entonces tienen los tres ángulos iguales. Eso significa entonces, si tiene los tres ángulos iguales, quiere decir que este ángulo es igual a este. Y si observamos, tenemos el criterio ángulo, lado, ángulo en ambos triángulos. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C' por el criterio ángulo, lado, ángulo, porque AC es igual a A'C'. Muy bien, vamos a recordar algo. En el triángulo rectángulo, los lados que conforman el ángulo recto se les llama catetos, que serían este y este. Y en el segundo, estos dos. Esos son los catetos. Y al restante, el lado que es opuesto al ángulo recto, a ese se le llama hipotenusa. Eso es simplemente como un recordatorio para a la hora de estar resolviendo. Dice entonces el concepto. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida, entonces los triángulos son congruentes. Observe bien. Con solo que sea igual la hipotenusa y un ángulo agudo, puedo asegurar que esos triángulos son congruentes. Veamos el lapicito. En los siguientes triángulos rectángulos, identifica los congruentes entre sí. Justifica tu respuesta. Vamos a hacer uno. Haremos el literal A. Buscaremos el triángulo congruente al literal A y vamos a explicar por qué. ¿El literal B es congruente? Si respondiste sí,
Tienes que fijarte bien. La hipotenusa en el triángulo A vale 4. Y tenemos un ángulo agudo de 55 grados. ¿El lado que vale 4 en el triángulo B es la hipotenusa? No, es uno de los lados que pertenecen al ángulo recto, es decir, es un cateto. Por lo tanto, no son congruentes. Tengo que buscar otro triángulo donde la hipotenusa sea 4 y tenga un ángulo agudo de 55. Veamos el literal D. Tiene un valor de 4, pero ¿esa es la hipotenusa? No, es un cateto. Entonces no son congruentes. El literal E. La hipotenusa vale 4. Sí, ¿verdad? Y hay un ángulo agudo de 55 grados. Por lo tanto, tienen igual la hipotenusa y tienen igual un ángulo agudo. Por el concepto que acabamos de ver, significa que esos dos triángulos rectángulos son congruentes. Bueno, chicos, de esa misma forma van a comparar los demás y hay que justificar. Tiene que escribir la justificación siempre. Eso es todo y nos vemos en la próxima.